La metamorfosis de Franz Kafka. Capítulo 2. Recién cuando anochecía despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado, semejante a un desvanecimiento. No habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante, pero le pareció que le despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibo, cerrada con cuidado. El reflejo de los faroles eléctricos suponía franjas de luz en el techo de la habitación y en la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, estaba oscuro. Lenta y todavía torpemente, tanteaba con sus antenas, cuyo valor recién comprendía. Se deslizó hasta la puerta para ver lo que allí había ocurrido. Su lado izquierdo era una única, larga y punzante llaga. Cojeaba alternativa y simétricamente sobre cada una de sus dos filas de patas. Por otra parte, una de sus patitas, herida en el accidente de por la mañana, milagro fue que las demás saliesen ilesas, se arrastraba de manera inerte. Al llegar a la puerta, comprendió de lo que allí le había traído. Era el olor de algo comestible. Encontró una fuentecilla llena de azúcar, en la cual flotaban pequeñas rebanadas de pan blanco. Casi se puso a reír de gozo, pues tenían aún más hambre que por la mañana, y al momento zambulló la cabeza en la leche casi hasta los ojos. Pero pronto hubo de retirarla desilusionado, pues no solo la dolencia de su lado izquierdo le hacían dificultosa la operación. Para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento, sino que además la leche, que hasta entonces fuera su bebida predilecta, por eso sin duda la había colocado allí la hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia de la escudilla y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que el gas estaba encendido en el comedor, mas, contrariamente a lo que sucedía siempre, no se oía al padre leer en alta voz, a la madre y a la hermana el diario de la noche. No se sentía el menor ruido. Quizá esta costumbre, de la que siempre le hablaba a su hermana en sus cartas, hubiese últimamente desaparecido. Pero todo en torno estaba silencioso, y eso que con toda seguridad la casa no estaba vacía. «Qué vida más tranquila parece llevar mi familia», pensó Gregorio, y mientras sus miradas se clavaban en la sombra, se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia, en marco tan lindo. ¿Y si toda aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría encontraran su terrible final? Para no dejarse extraviar por estos pensamientos, prefirió ponerse activo y comenzó a arrastrarse por el cuarto. En el curso de la larga noche, se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta, y otra vez la otra. Alguien sin duda necesitaba entrar y vacilaba. Gregorio, en visto de ello, se paró contra la misma puerta, que daba al comedor, dispuesto a traer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos averiguar quién fuera éste. Pero la puerta no volvió a abrirse, y esperó en vano. En las primeras horas de la mañana, cuando se hallaba la puerta cerrada, todos habían querido entrar. Y ahora que él había abierto una puerta, y que las otras habían sido también abiertas, sin duda durante el día, ya no venía nadie. Y las llaves estaban ahora por afuera, en las cerraduras. Muy entrada la noche se apagó la luz del comedor. Pudo Gregorio comprender por ello que sus padres y hermana habían velado hasta entonces, y sintió que ahora se alejaban de puntillas. Hasta por la mañana quizá no entraría ya nadie a ver a Gregorio. Este tenía tiempo sobrado para pensar, sin temor a ser importunado, acerca de cómo le convendría ordenar en adelante su vida. Pero aquella habitación fría y alta, en donde debía permanecer echado de bruces, le daba miedo, sin que lograse explicarse el porqué, pues era la habitación en la que vivía hacía 5 años. Bruscamente, y con cierta vergüenza, se precipitó debajo del sofá, en donde no obstante sentirse algo estrecho por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando solo no poder introducirse allí por completo a causa de su excesivo grosor. Allí permaneció toda la noche, parte en semisueño del que le despertaba con sobresalto el hambre, y parte también presa de preocupaciones y esperanzas no muy definidas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad, por de pronto, de tener calma y paciencia y de hacer todo lo posible para que la familia, a su vez, soportase las molestias que él, en su estado actual, no podía dejar de causar. Muy de mañana, apenas claraba el día, tuvo Gregorio ocasión de experimentar la fuerza de estas resoluciones. Su hermana, casi enteramente vestida, abrió la puerta y miró con expectación hacia adentro. Al principio no le vio, pero al divisarle luego debajo del sofá, en algún sitio había de estar, santo Dios, no iba a haber volado. Se asustó tanto, que sin poderse dominar cerró la puerta de un golpe. Mas como arrepentida de su proceder, volvió a abrir al momento y entró de puntillas, cual si fuese la habitación de un enfermo grave o la de un extraterrestre. Gregorio, con la cabeza casi asomada fuera del sofá, la observaba. Repararía en que no habría probado la leche, y comprendiendo que ello no era por la falta de apetito,
le traería de comer otra cosa más adecuada. Pero si por ella misma no lo hacía, él preferiría morirse de hambre, antes que llamarle la atención sobre esto. No obstante, sentía unas ganas tremendas de salir debajo del sofá, arrojarse a sus pies y suplicarle le trajese algo bueno de comer. Sin embargo, la hermana asombrada advirtió de inmediato que la escudilla estaba intacta. Únicamente se había derramado un poco de leche a su alrededor. La recogió enseguida, pero no con la mano, sino valiéndose de un trapo, y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución, haciendo respecto a ello muchas y muy distintas conjeturas, mas nunca hubiera adivinado lo que su hermana le reservaba. A fin de ver cuál era el gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y les extendió sobre un periódico viejo. Allí había legumbres medio podridas, huesos de la cena de la víspera, rodeados de salsa blanca cuajada, pasas y almendras, un pedazo de queso que 2 días antes Gregorio había declamado incomible, un panecillo duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Añadió a esto la escudilla, que por lo visto quedaba destinada a Gregorio definitivamente, pero ahora estaba llena de agua y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente. Se retiró y cuán pronto pudo echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que podía ponerse a sus anchas. Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de haberse curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia, lo cual no dejó de sorprenderle, pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo, y que aún anteayer le dolía bastante. ¿Tendré yo ahora menos sensibilidad que antes?, pensó, mientras empezaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. Rápido, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban, su olor mismo le era insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado, pero aún se hallaba perezosamente tendido en el mismo sitio, cuando la hermana, para anunciarle sin duda que debía retirarse, hizo girar con lentitud la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer allí, aunque solo el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, le costó ahora gran esfuerzo de voluntad, pues, a consecuencia de la abundante comida, su cuerpo se había abultado algo, y apenas si podía respirar en aquel espacio reducido. Presa de algún leve ahogo, miraba con los ojos un poco salidos de sus órbitas a su hermana, completamente ajena a lo que sucedía. Barrer con una escoba no solo los restos de comida, sino también los alimentos que Gregorio no había ni siquiera tocado, como si estos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo que cerró luego con una tapa de madera, llevándose todo por fin. Apenas se hubo dado la vuelta, Gregorio se aprestó para salir de debajo del sofá, para desperezarse y luego hincharse. De esta manera, pues, recibía Gregorio día tras día comida, una vez por la mañana, cuando todavía dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres cabeceaban otro rato y la criada salía con algún encargo hecho por la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubiera podido soportar el espectáculo de sus comidas, y era mejor que solo las conociesen por lo que les dijera la hermana. Quizá también quería estar ahorrándoles la pena inútil, además de lo que ya sufría. A Gregorio le fue del todo imposible averiguar con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero. Como no se hacía comprender de nadie, nadie pensó, ni siquiera la hermana, que él pudiese comprender a los demás. No le quedó pues otro remedio que contentarse, cuando la hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir e invocar a todos los santos. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a este nuevo estado de cosas, no puede naturalmente suponerse que se acostumbrase por completo. Pudo Gregorio advertir en ella alguna intención amable, o por lo menos, algo que se podía considerar como tal. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había comido en abundancia, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir casi con tristeza: vaya, ha vuelto a dejar todo. Aun cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia, prestaba atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y tan pronto sentía voces, corría hacia la puerta que correspondía al lado de donde provenían, y se pegaba a ella cuán largo era. Sobre todo en los primeros tiempos, aunque no claramente todas las conversaciones se referían a él. Durante 2 días en todas las comidas hubo deliberaciones acerca de la conducta que debió observarse en adelante. Pero también, fuera de las comidas, se hablaba de lo mismo, pues como ninguno de los miembros de la familia quería permanecer solo en casa, y como tampoco querían dejar a esta abandonada, siempre había allí por lo menos 2 personas. Ya el primer día la criada, por cierto que todavía no se sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido, le había suplicado de rodillas a la madre que la despidiera enseguida, y al marcharse, un cuarto de hora antes,
Agradeció con lágrimas de los ojos el gran favor que se le hacía, y sin que nadie se lo pidiese, se comprometió, con el más terrible juramento, a no contar nada a absolutamente nada. La hermana tuvo que ponerse a cocinar junto con la madre, lo que en realidad daba mucho trabajo, pues apenas comían. Gregorio los oía continuamente animarse, en vano unos a otros a comer, siendo un "gracias, tengo suficiente" u otra frase por el estilo la única respuesta. Es posible que tampoco bebieran nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, ofreciéndola casi cariñosamente ir por ella a buscarla. Pero como el padre no hacía caso, ella añadía que también podía mandar a la otra portera. Pero el padre respondía por fin un no, que no admitía réplica y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana la verdadera situación económica de la familia y las perspectivas que ante éstas habría. De cuando en cuando se levantaba a la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra de 5 años atrás, algún documento o libro de notas. Podía escucharse el ruido de la complicada cerradura al abrirse o volver a cerrarse, después de haber sacado lo que buscaba. Estas explicaciones fueron, en cierto modo, la primera noticia agradable que pudo escuchar Gregorio desde su enclaustramiento. Él siempre habría querido que a su padre no le quedaba absolutamente nada del negocio. El padre, al menos nada le había dicho que pudiese desvanecer esta idea. Y en verdad Gregorio tampoco le había preguntado nada sobre el particular. Por aquel entonces Gregorio solo había pensado poner cuantos medios estuvieran a su alcance para hacer olvidar a los suyos lo más rápidamente posible la desgracia mercantil que los sumiera a todos en la más compleja desesperación. Por eso había él comenzado a trabajar con tal empuje, convirtiéndose en poco tiempo de dependiente sin importancia, en todo un viajante de comercio con hartas mayores posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales se patentizaban luego bajo la forma de comisiones constantes y sonantes, puestas sobre la mesa familiar ante el asombro y alegría de todos. Fueron aquellos tiempos hermosos de veras, pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor. No obstante, llegar más tarde a Gregorio a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en este, que lo entregaba con gusto, hizo que aquella primera sorpresa y primera alegría no volviesen a producirse con el mismo calor. Solo la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como al contrario de este, era muy aficionada a la música y tocaba el violín como arte, él alimentaba la secreta esperanza de mandarla el año próximo al conservatorio, sin reparar en los enormes gastos que esto habría forzosamente de acarrear, y de los cuales ya se resarciría por otro lado. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, el conservatorio sonaba a menudo en las charlas con la hermana, pero siempre como añoranza de un lindo sueño en cuya realización no se podía ni pensar. A los padres, estos ingenuos proyectos no les hacían ninguna gracia, pero Gregorio pensaba muy seriamente en ello, y tenía decidido anunciarlo en forma solemne la noche de Navidad. Tales pensamientos, completamente inútiles ya, se agitaban en su mente mientras él, erguido y pegado a la puerta, escuchaba lo que se decía al lado. De cuando en cuando la fatiga le impedía seguir prestando atención, y golpeaba despreocupado y con cansancio la cabeza contra la puerta, mas al punto volvería a erguirla, pues incluso el levísimo ruido que este gesto suyo originaba, era ruido en la habitación contigua, haciendo enmudecer a todos. Pero ¿qué estará haciendo otra vez?, decía rato el padre, mirando sin duda hacia la puerta, y entonces lentamente se reanudaba la interrumpida conversación. Gregorio supo sobradamente, y con gran satisfacción, el padre repetía y recalcaba sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que él mismo no se había ocupado de aquellos asuntos, y en parte también porque la madre tardaba en entenderlos. Que a pesar de la desgracia, aún les quedaba del antiguo esplendor algún dinero. Verdad es que es muy escaso, pero que algo había quedado, es verdad, gracias a los pequeños intereses que estaban intactos. Además del dinero entregado todos los meses por Gregorio, él se reservaba únicamente una mínima cantidad. No se gastaba por completo. Había ido a su vez formando un pequeño capital, a través de la puerta. Gregorio aprobaba repetidas veces con la cabeza, contento de esta inesperada previsión e insospechando ahorro. Cierto que con este dinero sobrante podía él pagarlo poco a poco la deuda que su padre tenía con el jefe, y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que le creyera. Pero ahora resultaban sin duda mejor las cosas, tal como su padre las había dispuesto. Ahora bien, ese dinero era de todo insuficiente para permitir a la familia vivir tranquila de sus rentas. Bastaría tal vez para 1 o a lo más 2 años, para más tiempo ni pensarlo. Por lo tanto, era esta una suma que en realidad no se debía tocar y que convenía reservar para casos de necesidad.
El dinero para sobrevivir no había más remedio que ganarlo. Pero el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba 5 años sin trabajar. Por consiguiente, poco podía esperarse de él. En estos 5 años que habían constituido las primeras vacaciones de su laboriosa pero fracasada existencia, había ido asimilando mucha grasa y se había vuelto excesivamente gordo. ¿Y debería acaso trabajar la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por la casa y que un día y otro tendría que tenderse en el sofá con la ventana abierta de par en par porque le faltaba la respiración? Le correspondía tal vez a la hermana, que era todavía una niña con sus 17 años y cuya envidiable existencia había consistido entonces en porfiriarse, dormir todo lo que pedía el cuerpo, ayudar a los quehaceres domésticos, participar en alguna que otra modesta diversión y sobre todo tocar el violín. Cada vez que la conversación venía a parar a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio abandonaba la puerta y, encendido de pena y de vergüenza, se arrojaba sobre el fresco sofá de cuero. A menudo se pasaba allí toda la noche, sin poder dormir, arañando el cuero hora tras hora. A veces también se tomaba el trabajo excesivo de empujar una butaca hasta la ventana, y trepando por el alféizar, permanecía de pie en la butaca y apoyado en la ventana, sumido sin duda en sus recuerdos, pues antaño le liberaba siempre mirar por la ventana. De día en día las cosas más cercanas iban dibujando con menos claridad. El hospital de enfrente, cuya visión demasiado imperativa había amanecido con frecuencia, ya no lo divisaba, y de no haber sabido, sin que ello pudiese dejar lugar a dudas, que vivía en una calle tranquila, aunque urbana por completo, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto en el cual se fundían indistintamente el cielo y la tierra por igual grises. Tan solo 2 veces debió advertir a la hermana, siempre vigilante, que la butaca se encontraba junto a la ventana, y entonces, al hacer la habitación, aproximaba ella misma la butaca y aún dejaba abierto el postigo interior. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana y darle las gracias por todo lo que hacía por él, le hubieran sido más llevaderos estos trabajos que ocasionaba, y que de este modo la hacían sufrir. Sin duda la hermana hacía cuanto podía para borrar el doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, lo veía todo con mayor claridad. Ya la entrada de la hermana era para él algo terrible. Apenas dentro de la habitación y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente las puertas como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, corría derecho a la ventana y la abría con violencia, cual si se hallara a punto de asfixiarse. Y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato, respirando profundamente. Tales carreras y estrépito asustaban a Gregorio 2 veces al día, y él, aunque seguro de que ella lo hubiese evitado con gusto estas molestias, de haberle sido posible permanecer con las ventanas cerradas en la habitación, quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. Un día, ya había transcurrido un mes desde la transformación de Gregorio, y no tenía, por lo tanto, la hermana ningún motivo especial para sorprenderse del aspecto de este. Entró algo más temprano que de costumbre y lo encontró mirando inmóvil por la ventana, en una postura que por sí sola causaba pánico. Nada le hubiese extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues él, en la actitud en la que estaba, le impedía abrir inmediatamente la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta de golpe. Un extraño hubiera creído que Gregorio le acechaba para morder. Claro que Gregorio se escondió al punto debajo del sofá, pero hubo de esperar hasta mediodía antes de ver retornar a su hermano, más intranquila que de costumbre. Ello le dio a entender que su aspecto seguía siendo insoportable a la hermana, que lo seguiría siendo, y que ésta había de hacer un gran esfuerzo de voluntad para no salir también corriendo al divisar tan solo una pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Y a fin de ahorrarle incluso esto, transportó un día sobre sus espaldas, trabajo para el cual precisó 4 horas, una sábana hasta el sofá, y la dispuso de modo que le tapara por completo y que la hermana, por mucho que se agachase, no pudiese ver. De no haberle parecido conveniente este arreglo, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que para Gregorio el aislarse no constituía ningún placer. Mas debajo de la sábana, tal como estaba, e incluso al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de esta para ver cómo la hermana cogía la nueva disposición, creyó adivinar en ella una mirada de gratitud. Durante las 2 primeras semanas no pudieron los padres decidirse a entrar a verla. Él los oyó a menudo enlazar los trabajos de la hermana, cuando hasta entonces solían por el contrario reñirle por parecerles una muchacha inútil. Pero con frecuencia ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana lo arreglaba. Y en cuanto salía ésta, debía contarles con todos sus detalles cómo estaba el cuarto, lo que Gregorio había comido, cuál había sido su actitud, y si advertía en él alguna mejoría. La madre, es cierto, quiso visitarlo enseguida, y entonces el padre y la hermana la detuvieron con razones que Gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó por entero.
pero más adelante fue menester impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba: «Dejadme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío, ¿no comprendéis que necesito entrar a verle?», este pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase. Claro que no todos los días, sino por ejemplo una vez a la semana. Ella era mucho más comprensiva que la hermana, quien, pese a todo su valor, no dejaba de ser al fin y al cabo más que una niña, que quizás solo por ligereza infantil se había echado sobre los hombros tan penosa carga. Poco había de tardar en realizarse el deseo de Gregorio de ver a su madre. En el día, por consideración a sus padres, no se mostraba en la ventana, pero poco podía arrastrarse por aquel par de metros cuadrados del suelo. Descansar tranquilo le era difícil, aún durante la noche. Muy pronto la comida dejó de producirle la mayor alegría, y así fue tomando, para distraerse, la costumbre de trepar zigzagueando por las paredes y el techo. En el techo particularmente era donde más gusto se encontraba. Aquello era cosa harto distinta que estar echado en el suelo. Allí se respiraba mejor, el cuerpo se sentía agitado por una ligera vibración. Mas aconteció que Gregorio, en un estado de feliz divertimiento, se desprendió del techo con gran sorpresa suya y se fue a estrellar contra el suelo. Pero ahora Gregorio dominaba su cuerpo y éste había adquirido una refuerza de golpe. No se lastimó. La hermana advirtió de inmediato el nuevo entrenamiento de Gregorio. Tal vez dejase al trepar aquí y acá rastro de su babilla, e intentó a punto de facilitarte todo lo posible los medios de trepar, quitando los muebles que lo impedían, principalmente el velador y la mesa de escribir. Pero esto no podía llevarlo a cabo ella sola. Tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre, y en cuanto a la criada, no había que contar con ella, pues esta moza, de unos 16 años, aunque se había mostrado muy valiente desde la despedida de su antecesora, había suplicado, como favor especial, que le fuese permitido mantener siempre cerrada la puerta de la cocina y no abrirla sino cuando ella le llamase. Por tanto, solo quedaba el recurso de buscar a la madre, en ausencia del padre. La madre acudió dando gritos de júbilo, pero se quedó muda en la misma puerta. Como natural, primero se cercioró la hermana de que todo estaba en orden, y solo después de eso la dejó pasar. Gregorio se había apresurado a bajar la sábana más que de costumbre, de modo que formara abundantes pliegues. La sábana parecía en efecto haber sido arrojada allí por casualidad. También se guardó esta vez de espiar por debajo. Renunció a ver a su madre, gozoso únicamente de que ésta, por fin, hubiese venido. «Entra, no se le ve», dijo la hermana, que sin duda conducía a la madre por la mano. Y Gregorio oyó cómo las dos frágiles mujeres retiraban de su sitio el viejo y harto pesado cajón, y como la hermana, siempre animosa, tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo, sin hacer caso de las advertencias de la madre, que temía se fatigase demasiado. La operación duró bastante. Al cabo de un cuarto de hora, la madre declaró que más valía dejar el baúl donde estaba. En primer lugar porque era muy pesado y no acabarían antes del regreso del padre, y además porque estando en medio de la habitación, el baúl le cortaría el paso a Gregorio, y en fin, porque no era seguro que a él le agradara que retirasen los muebles. A ella le parecía precisamente que debía de ser todo lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimiría el corazón. ¿Por qué no había de sentir Gregorio la misma impresión, ya que estaba acostumbrado de siempre a los muebles de su cuarto? ¿Quién dice que no se sentiría como abandonado en la habitación vacía? Y no parecería entonces, continuó casi en un susurro, cual si quisiese evitar a Gregorio, que no sabía exactamente dónde se encontraba, hasta el sonido de su voz, pues estaba convencida de que no entendía las palabras. ¿No parecería entonces que al retirar los muebles indicamos que hemos renunciado a toda esperanza de mejoría, y que lo abandonamos, sin consideración alguna voz a su suerte? Yo creo que lo mejor sería dejar el cuarto como antes, a fin de que Gregorio, al volver de nuevo entre nosotros, lo encuentre todo en el mismo estado, y pueda olvidar tanto más fácilmente ese intermedio. Al oír estas palabras, la madre comprendió Gregorio que la falta de toda relación humana directa, unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos, habían debido transformar su mente en aquellos 2 meses, pues de otro modo no puede explicarse que él hubiese deseado realmente vaciar su habitación. ¿Acaso deseaba de verdad transformarse aquella mueble habitación, confortable y dispuesta con muebles de familia, en una caverna en la cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones, sin el menor impedimento, pero en la cual se hubiera, al mismo tiempo, olvidado rápida y completamente de su pasada condición humana? Ya estaba él, ahora muy cerca de olvidarse de esta, y únicamente le había conmovido la voz de la madre, no oída hacía ya tiempo. No había que retirar nada, todo tenía que permanecer tal cual. No era prescindible prescindir de la buena influencia que los muebles ejercían sobre él, y aunque estos impedían sus paseos sin sentido, ello, en todo caso, aunque un perjuicio, debía ser considerado como una gran ventaja. Por desgracia, la hermana no compartía esta opinión. Como se había acostumbrado, por cierto, lo que sin motivo, a actuar con el perrito frente a los padres en todo lo que concernía a Gregorio,
Le bastó la idea expuesta por la madre para insistir y declarar que no solo debían ser retirados de allí el velador y la mesa de trabajo, en los que al principio únicamente había pensado, sino también los demás muebles, con excepción del indispensable sofá. Claro es que a ello no le impulsaban tan solo su tosudez infantil y aquella confianza en sí misma, tan repentina cuan difícilmente adquirida en los últimos tiempos. También había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo. Tal vez también desempeñaba su papel ese entusiasmo propio de las muchachas de su edad, anheloso siempre de una ocasión que le permita manifestarse, y por el cual Greta se dejó llevar secretamente, aumentando lo pavoroso de la situación de Gregorio, a fin de poder hacer por él aún más de lo que hasta ahora hacía, y es que en un cuarto en el cual Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas, de seguro no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de Greta. No le fue, pues, posible a la madre hacerle desistir del proyecto, y como en aquel cuarto sentía una gran desazón, no tardó en callarse y en ayudar a la hermana, con todas sus fuerzas, a sacar el cajón. Bueno, del cofre en caso necesario, Gregorio podía prescindir, pero el escritorio tenía que quedarse allí. Apenas lo hubiese abandonado en cuanto a las dos mujeres llevándose el cofre, al que se agarraban gimiendo, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá, para ver el modo de intervención con la mayor consideración y todas las precauciones posibles. Por desgracia, la madre fue la primera en volver, mientras Greta en la habitación de al lado seguía agarrada al cofre, zarandeándolo de un lado a otro, aunque sin lograr mudarlo de sitio. La madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio, podía haberla abrumado al verlo de pronto así. Así es que Gregorio, asustado, retrocedió a toda velocidad hasta el otro extremo del sofá, pero demasiado tarde para evitar que la sábana que le ocultaba se agitase un poco, lo cual bastó para llamar la atención de la madre. Esta se paró en seco, quedó un rato tensa y volvió junto a Greta. Aunque Gregorio se repetía de continuo que seguramente no acontecía nada extraordinario, y solo unos muebles eran cambiados de sitio, no pudo menos que impresionarle, como él mismo reconoció muy pronto, aquel ir y venir de las mujeres, las llamadas que una y otra se dirigían a rayar los muebles en el suelo. En una palabra, aquella confusión que se reinaba en cuanto pudo la cabeza y las patas, aplastando el vientre contra el suelo, hubo de confesarse, ya que sin miramiento de ninguna clase, que no le sentía posible soportarlo mucho tiempo. Le vaciaban su cuarto, le quitaban cuanto él amaba, ya se había llevado el cajón en el que él guardaba la sierra y las demás herramientas, ya movían aquella mesa firmemente empotrada en el suelo, y en el cual había escrito sus tareas cuando estudiaba la carrera de comercio, cuando cursaba el grado y aun cuando iba a la escuela. No tenía ya un minuto que perder para enterarse que las buenas intenciones de las dos mujeres, cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues, rendidas por la fatiga, trabajaban en silencio, y solo se percibía el rumor de sus pasos cansados. Y así fue como, en el mismo momento en que las mujeres de la habitación contigua se afirmaban un rato en el escritorio para tomar aliento, salió de repente de su escondrijo, cambiando hasta 4 veces la dirección de su marcha. No sabía en verdad a qué acudir primero. Esto le llamó la atención en la pared ya desnuda, el retrato de la dama envuelta en pieles. Trepó precipitadamente hasta allí y se agarró del cristal, cuyo contacto calmó el ardor de su vientre. Al menos esta estampa que él tapaba ahora por completo no se la quitaría, y volvía la cabeza hacia la puerta del comedor, para observar a las mujeres cuando entrase. Estas no se habían concedido mucha tregua, ya estaban allí de nuevo, y Greta rodeaba a la madre con el brazo, casi sosteniéndola. Bueno, ¿y ahora qué nos llevamos?, dijo Greta mirando en derredor. En esto su mirada se cruzó con la de Gregorio, pegado en la pared. Greta logró dominarse. Cierto es que únicamente a causa de la presencia de la madre, se inclinó hacia esta para ocultarle la vista de lo que había en torno suyo, y aturdida y temblorosa le dijo: «Ven, ¿no te parece mejor que nos vayamos un momento al comedor?». Para Gregorio la intención de Greta no daba lugar a dudas, quería poner a salvo a la madre, y después echarle abajo de la pared. Bueno, pues que tratase de hacerlo. Él continuaba agarrado a su estampa y no cedería, preferiría saltarse a Greta en la cara. Mas las palabras de Greta solo habían logrado inquietar a la madre. Esta se inclinó a un lado, divisó aquella gigantesca mancha oscura sobre el rameado papel de la pared, y aquel de poder darse siquiera cuenta de aquello que era Gregorio, gritó con voz aguda: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!, y se desplomó sobre el sofá con los brazos extendidos, cual si todas sus fuerzas le abandonasen, quedando allí sin movimiento. «Oye, Gregorio», gritó la hermana, con el puño en alto y energética mirada. Eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente después de la transformación. Corrió a la habitación contigua en busca de algo que dar a la madre para hacerla volver en sí. Gregorio hubiera querido ayudarla para salvar la estampa. Había tiempo. Pero se hallaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse de él violentamente. Después de esto se precipitó también en la habitación contigua, cual si le fuese posible,
como antaño, dar algún consejo a la hermana, pero hubo de contentarse con permanecer quieto detrás de ella. Ella, entre tanto, revolvía entre diferentes frascos. Al volverse se asustó. Dejó caer al suelo una botella, que se rompió y un fragmento hirió a Gregorio en la cara, llenándosela de un líquido corrosivo. Sin embargo, Greta, sin detenerse, cogió tantos frascos como pudo llevarse y entró en el cuarto de Gregorio, cerrando tras de sí la puerta con el pie. Este se encontró pues completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, se hallaba quizá en trance de muerte. Y él no podía abrir la puerta si no quería ahuyentar de allí a la hermana, cuya presencia junto a la madre era necesaria. Por tanto, no le quedaba más remedio que esperar. Y presa de remordimientos y de inquietud, Gregorio comenzó a trepar por todas las paredes, sobre todos los muebles y por todo el techo. Y por último, cuando ya la habitación comenzaba a dar vuelta en torno suyo, se dejó caer con desesperación encima de la mesa. Así transcurrieron algunos instantes. Gregorio yacía extenuado, todo en derredor callaba, lo cual era tal vez una buena señal. En esto llamaron a la puerta. La criada estaba como siempre encerrada en su cocina y Greta tuvo que salir a abrir. Era el padre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estas fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta se lo había revelado todo. Ella ocultó su cara en el pecho del padre y con voz sorda declaró: «Mamá se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado». «Lo esperaba», dijo el padre. «Siempre os lo dije, pero vosotras las mujeres nunca queréis hacer caso». Gregorio comprendió que el padre, al oír las noticias que Greta le daba a la boca de jarro, había entendido mal, y se figuraba sin duda que él había cometido algún acto de violencia. Necesitaba por tanto apaciguar al padre, pues no tenía ni tiempo ni medios para aclararle lo ocurrido. Se precipitó hacia la puerta de su habitación, aplastándose contra ella, para que el padre en cuanto entrase se percatara de que Gregorio tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto, y de que no solo no era preciso empujarlo hacia adentro, sino que bastaba abrirle la puerta para que al punto desapareciese. Pero el estado de ánimo del padre no era el más a propósito para advertir estas sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar, con un tono furioso y triunfante a la vez. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la alzó hacia su padre. Todavía no se había presentado a este en su actual estado. También es verdad que en los últimos tiempos, ocupado entero en establecer su nuevo sistema de arrastrarse por doquier, había dejado de preocuparse como antes de lo que sucediese en el resto de la casa, y por consiguiente debía haberse preparado a encontrar las cosas harto cambiadas. No obstante, y pese a todo, ¿era aquel en realidad su padre? ¿Era este aquel hombre que antaño, cuando Gregorio se preparaba a emprender un viaje de negocios, permanecía fatigado en la cama? Aquel mismo hombre que al regresar a casa la cogía en bata, hundido en su butaca, y que, por no estar en condiciones de levantarse, se contentaba con alzar los brazos en señal de alegría. Aquel mismo hombre que en los raros paseos dados en común algunos domingos, o en las fiestas principales entre Gregorio y la madre, y cuyo paso ya de por sí lento, pero que entonces se acortaba todavía más, avanzaba envuelto en un viejo gabán, apoyándose cuidadosamente en el bastón, y solía pararse cada vez que quería decir algo, obligando a los demás a formar corro en torno suyo. Sin embargo, ahora se presentaba firme y derecho, con un severo uniforme azul con botones dorados, como el que suelen usar las ordenanzas de los bancos. Sobre la rigidez del cuello alto se derramaba la doble papada. Bajo las pobladas cejas los ojos negros despedían una mirada atenta y lozana, y el cabello blanco, siempre desmelenado hasta entonces, aparecía brillante y dividido por una raya primorosamente peinada. Arrojó sobre el sofá la gorra, ostentaba un monograma dorado, probablemente el de algún banco, y trazando una curva, cruzó toda la habitación dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio. Las manos en los bolsillos del pantalón y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no sabía lo que podía hacer, mas levantó los pies a una altura desusada, y Gregorio quedó asombrado de las gigantescas proporciones de las suelas de sus botas. Empero esta actitud no le enojó, pues ya sabía desde el primer día de su nueva vida que al padre la mayor severidad le parecía poca con respecto al hijo. Echó pues a correr delante de su progenitor, se detenía cuando éste lo hacía y emprendía nueva carrera en cuanto le veía hacer un movimiento. Así dieron varias veces la vuelta a la habitación, sin llegar a nada decisivo, y sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese el aspecto de una persecución. Por lo mismo, prefirió Gregorio no alejarse tan pronto del suelo. Temía principalmente que el padre tomase su huida por las paredes o por el techo, por un refinamiento de maldad. Pero no tardó mucho Gregorio en comprender que aquellas carreras no podían prolongarse, pues mientras su padre daba un paso, tenía él que realizar un sinnúmero de movimientos, y su respiración se le tornaba anhelante. En verdad, tampoco en su estado anterior había podido confiar mucho en sus pulmones. Tambaleándose un instante, tratando de concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la huida, apenas si podía tener los ojos abiertos en su apremio.
No pensaba en más salvación posible que la que proporcionarse a seguir corriendo, y ya casi se había olvidado de que las paredes se le ofrecían de todo libres, aunque cierto es que estaban arrastradas por muebles esmeramente tallados que amenazaban por doquier con sus ángulos y picos. En esto, ante él, era una manzana a lo que pronto hubo de seguir otra. Gregorio, atemorizado, no se movió. Era inútil continuar corriendo, pues el padre había resuelto a bombardear. Se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y arrojaba una manzana tras otra, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco. Las manzanas rojas rodaban por el suelo como electrizadas, tropezando unas con otras. Una de ellas, lanzada con mayor habilidad, rozó la espalda de Gregorio, pero se deslizó por ella sin causarle daño. En cambio, la siguiente le asestó un golpe certero, y aunque Gregorio intentó escaparse, cual si aquel intolerable dolor pudiese desvanecer al cambiar de sitio, pareciérole que lo clavaban en donde estaba, y quedó allí destaparrado, perdida la noción de cuánto sucedía en torno. Una última mirada le mostró todavía cómo la puerta de su habitación se abría con violencia, y pudo ver asimismo a la madre corriendo en camisa, pues Greta la había desnudado para hacerla volver de su desvanecimiento. Delante de la hermana que gritaba, luego a la madre precipitándose hacia el padre, perdiendo en el camino una tras otra de sus faldas desnudadas, y por fin, después de tropezar con estas, llegar hasta donde el padre estaba, abrazarse estrechamente a él, y Gregorio, con la vista ya nublada, sintió por último como su madre, con las manos cruzadas en la nuca del padre, le suplicaba que le dejase la vida al hijo.